Tenemos que comentar hoy las novedades en torno al caso Mango. La muerte de Isaac Andic está en entredicho. Los Mossos d'Esquadra creen que fue un crimen, que una mano ejecutora tuvo que haber realizado un empujón a este hombre de 70 años justo cuando andaba por esa montaña en Montserrat, y el único que estaba allí era su propio hijo, Jonathan Andic, de 43 años, que fue arrestado en la mañana del día de ayer en Cataluña en relación con la muerte de su padre, Isaac Andic. Sabemos que Isaac fallecía mientras estaba en esa escalada de Montserrat junto con su hijo. No hay más testigos, solo él, solo Jonathan. De hecho, el caso ya se había cerrado, pero claro, hubo varias intervenciones de algunos testigos, de algunas personas que supuestamente sabían algo más del papel de Jonathan y su padre, la relación que estos tenían, y aseguran ahora que hay un papel importantísimo por parte de la última pareja de Isaac, de Stephania Nutt. Esta mujer dicen que ahora fue clave en torno a la reapertura del caso nuevamente y en torno al reparto de la herencia. Bueno, básicamente lo que se asegura es que el testimonio de esta mujer, que era la persona con la cual el padre de Jonathan mantuvo una relación sentimental durante los últimos 6-7 años, si no me equivoco, y estuvo, o que fue muy clave en torno a que ahora se reabra el caso nuevamente. La familia de Jonathan Andic sigue emitiendo comunicados diciendo que la detención no es normal, que él colaboró siempre, que sigue siendo inocente, mientras que por otro lado los Mossos d'Esquadra, en torno a un cúmulo de indicios, enumeran hasta 7 que los comentaremos también en próximos vídeos porque hay mucho que desgranar aquí. No habíamos tenido nunca tanta información oficial en torno a la investigación de este caso, sí en torno al accidente o el supuesto accidente, pero no en torno al supuesto homicidio, que es de lo que estamos hablando en estos días. Bueno, básicamente lo que se asegura es que había un conflicto sucesorio total y Stephania Nutt, que era la pareja de Isaac, es una figura totalmente clave. Ella aseguró en sede judicial que durante los últimos 10 años la relación entre padre e hijo era muy mala, sino malísima. Habían tenido fuertes disputas por la gestión de la cadena de las tiendas Mango, sobre todo desde que Isaac apartó a Jonathan de la dirección de la firma. Solo 2 años después de su nombramiento se hizo esto, y es un testimonio que constata la versión de sus 2 hijas, Judith y Sara, su tío, directivos, trabajadores de Mango, que según relatan los medios de comunicación negaban que hubiese una mala relación entre ambos. Pero según la declaración, dicen que el paseo que Jonathan e Isaac dieron por la montaña de Montserrat aseguran que pretendía ser una forma de limar asperezas, de retomar la relación desde un punto de vista más positivo. Y es ahí donde entra Stephania Nutt. De hecho, es la primera persona a la que llama Jonathan. O sea, ni siquiera llama a emergencia, sino que la llama a ella. ¿Cómo es posible esto, no? Bueno, Stephania Nutt era una exgolfista, empresaria catalana, nacida en el 73, destacaba por su carrera deportiva amateur, por mantener un perfil bastante reservado en torno a la esfera pública. Fue campeona de España amateur en el 92 y 93, obtuvo varias medallas en competiciones europeas. Es cierto que también alcanzó varias victorias en el Singapore Ladies Open en el 95, y antes de su relación con Isaac Andic, según detallan varios medios de comunicación, tuvo idas y venidas durante esta relación. Nunca llegó a convivir con él. Estuvo casada también con Gonzalo Rodés, y de esta unión nacieron varios hijos. Pero lo que sucede aquí es que en el reparto de la herencia, y aunque nunca llegó a casarse con Isaac Andic, tuvo un papel bastante controvertido. La verdad que, aunque la mayor parte del matrimonio del creador de Mango, de Isaac, fue heredado por sus 3 hijos, y ahí estaba también el propio Jonathan, no sabemos si a lo mejor es que Jonathan creía que esta herencia no iba a ser para él porque tenía una relación bastante mala, ¿no? No sabemos si por ahí pueden llegar a ir los tiros, pero al parecer iba a recibir 5 millones de euros según constataba en este testamento. Pero consciente de que Isaac Andic era el dueño de la mayor fortuna de Cataluña y la quinta de España, se acogió a la cuarta viudal, una figura dentro del derecho sucesorio que permite al viudo o a su equivalente
incluidas parejas estables, como es en este caso, exigir hasta una cuarta parte del patrimonio total del fallecido, así que llegaba a pedir unos 70 millones de euros, ofreciéndole a los tres herederos una cantidad máxima de unos 27 millones. Todo esto con el fin de llegar a un acuerdo antes de la detención de lo que sería Jonathan and Dick. 70 millones para ella, 27 para cada uno de los hijos. Bueno, es un papel muy importante también, y es que hablamos de mucho dinero, pero es que hablamos de que esta persona supuestamente fue clave en la reapertura actualmente. No solo la reapertura, sino también en la detención del propio hijo de Isaac and Dick. ¿Cree ella que su hijo mató al padre? ¿Esto es lo que cree ella? Bueno, sería una pregunta bastante relevante, ¿no? También dentro de la investigación, que supongo que habrán hecho, ¿no? Los investigadores de este caso. Vamos a seguir viendo un poco de los indicios que supuestamente acorralan a Jonathan and Dick y que había sido detenido en la mañana del día de ayer. Vamos a ver. La figura de una psicóloga, psicoterapeuta, que tiene un papel que los Mossos d'Esquadra están estudiando, porque al parecer podría ser que Jonathan and Dick le confiara algunas informaciones a esta mujer. Y bien, y después sobre el cambio del móvil de Jonathan and Dick, él explica que a cabo de unos días cambia de móvil, de terminal. Pues bien, no explicó a los Mossos d'Esquadra, al parecer hay unas declaraciones que no se dieron, y los Mossos descubrieron que el móvil se pierde la pista en Ecuador. Podría haber cogido un vuelo de Barcelona a Ecuador, Ecuador-Barcelona, con muy pocas horas de diferencia, y se pierde la pista de ese móvil en ese país. Pues bien, esos son un poco los indicios, que lo vamos a ver enseguida en un vídeo, el resumen. Inconexas, así percibían los Mossos las declaraciones de Jonathan and Dick a lo largo del último año. Numerosas contradicciones que podrían llegar a constituir indicios. 1. Jonathan estuvo hasta 2 veces en el lugar de los hechos días antes. Un geolocalizador habría situado al hijo del fundador de Mango en el punto en el que perdió la vida su padre en al menos 2 ocasiones días antes de su fallecimiento, pero no se descarta que pudieran haber sido más. 2. Jonathan dijo que aparcó su coche en un punto distinto donde se encontró. Declaró a los Mossos que el día de los hechos dejó su vehículo en un aparcamiento de Montserrat. La realidad es que no se encontraba allí, sino en otra ubicación. 3. Jonathan no llamó inmediatamente a emergencias, contactó primero con la viuda de Isaac and Dick. Cuando su padre sufrió la caída, Jonathan no llamó acto seguido a emergencias. Lo hizo después de contactar en primer lugar con la hoy viuda de su padre, Stephanie Anuth. 4. Aseguró que perdió el móvil. Los agentes lo ubicaron por último. Bueno, en torno al tema de las llamadas, lo que se dice es que aquel día Jonathan llama 2 veces al servicio de emergencias médicas, a las 12:36 y a la 1:13. Dice que su padre se había caído, y cuando recibe la llamada de la enfermera le explica que él iba adelantado cuando oye ese ruido de piedras y demás. Y más tarde, en su declaración policial, no coincide plenamente con lo que había afirmado en aquellas llamadas, ¿no? O sea, ya hay contradicciones en los primeros instantes. Esto es bastante llamativo, pero bueno, el tema del teléfono móvil también resulta bastante raro. Una vez en Ecuador, Jonathan asegura que pierde su teléfono y lo cambia por otro sin especificar dónde lo pudo perder. Los Mossos descubren que realiza un viaje en un mismo día a Ecuador. Precisamente allí sitúan su dispositivo por última vez, pero Jonathan no comunica en ningún momento a los agentes ese viaje. 5. Existían mensajes comprometidos entre padre e hijo. Los Mossos habrían descubierto mensajes comprometidos entre ambos que cobrarían una mayor importancia. Su relación personal no pasaba por el mejor momento. 6. Jonathan pudo haber acudido a una psicoterapeuta a la que podría haber contado detalles importantes sobre lo sucedido, y que se acogió al secreto profesional cuando fue interrogada sobre el hoy detenido. 6 puntos clave, 6 contradicciones, 6 declaraciones inconexas que ahora podrían convertirse en 6 indicios que comprometerían su relato. Bueno, el tema de la psicoterapeuta, yo creo que había leído algún artículo sobre esto en algún momento, en torno a que habían tomado declaración a varias personas, y una de ellas era las hermanas Judith y la psicoterapeuta de Jonathan and Dick, que habían declarado como testigos ya, si no me equivoco, hace un año que hablamos un poco de esto. Y es aquí cuando se hacían las preguntas de
¿realmente un psicólogo debería incriminar a su paciente? El tema de la ley y deontología, el tema de los límites del secreto profesional, en qué casos, y justamente usaban el caso de Jonathan and Dick en torno a que había tenido una psicoterapeuta y si realmente ahí estábamos fallando en torno a eso, ¿no? Porque habían declarado como testigos y lo que se creía era que esta persona, esta psicoterapeuta, tenía un secreto muy bien guardado y era el que es lo que había pasado realmente con Isaac and Dick aquel día. ¿Qué es lo que le contó Jonathan and Dick de lo que le pasó realmente a su padre? ¿Fue un empujón? ¿No lo fue? ¿Fue un accidente en el cual él sin querer tropezó con su padre y su padre se cae al vacío? ¿O hay algo mucho peor y había una planificación, ¿no? Que es lo que cree, de hecho, la investigación. La investigación a día de hoy cree que había una planificación, o sea, fue un montón de días antes allí a visitar ese sitio y cree que hubo una premeditación del hecho para terminar con la vida de su padre porque tenía una obsesión total con esto. Lo veníamos comentando días atrás, Luis Sí. Fer, 6 claves que son fundamentales, ¿no?, para esta imputación. Pero lo más importante es que él dice, en primer lugar, que cuando su padre cae, él estaba adelantado, que él no lo ve, que él va como 10 o 15 metros por delante de él, que se cae y escucha como su padre pide auxilio. Y ahora, en las pruebas que han hecho los Mossos, la geolocalización de los dos teléfonos móviles le sitúan no a esa distancia de lo que dice él, sino le sitúan muy cerca, con lo cual él ya ahí ha dicho algo que no es lo que pasó en principio. Claro, es que en esas contradicciones están las propiamente verbales, ¿no?, esa clonación de los móviles, esa conversación o esas presuntas conversaciones con esa psicóloga y que nunca estuvo o no estuvo en el lugar que decía que había estado previamente, ¿no, Hitor? Claro, o sea, son una serie de contradicciones que han hecho que la jueza le ordene su detención, que esto es lo sorprendente, porque que fuera a declarar delante a la juez se considera un paso natural, incluso desde el propio entorno del sospechoso, pero que la jueza ordene su detención cambia el escenario porque acelera el proceso. Hay que recordar que este caso se ha movido siempre entre lo posible y lo probable, es decir, posibilidad de que el fundador de Mango se precipitara y se cayera. La hay como cualquier persona puede un día salir de la bañera y caerse y también matarse. Esto es lo que nos trasladan agentes que han estado encargados en casos parecidos de homicidios similares. ¿Qué ocurre ahora? Que una vez que se le ha ordenado esa detención ya empieza a entrar dentro de lo probable, es decir, vamos a ver qué probabilidades hay realmente de que pudiera ser un hecho no fortuito, un hecho no accidental, y es ahí donde en esa detención y llamarle a declarar podría haber sido también una especie de acelerante para ver si de algún modo se le pudiera haber escapado una confesión, que por ahora, según lo que sabemos, no ha llegado y él ha respondido con monosílabos sigue a manteniendo su la abogado. inocencia. Sigue manteniendo la inocencia y además, Montse, la familia cierra filas alrededor de Jonathan. Bajo tu punto de vista, ¿qué puede significar esto? Parece que sí. Se ha hablado antes, habéis hablado en algún momento de la importancia reputacional que puede tener todo el caso y, por tanto, intentar que más allá de la circunstancia familiar, pues no afecte al negocio también, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista de lo que pueden estar pensando es, más allá de lo que sepan y que nosotros no nos van a decir, ¿no?, pero los indicios pueden acabar permitiendo que una persona sea condenada, y la cuestión es que la prueba indiciaria en un proceso nunca puede ser suficiente prueba de cargo, salvo que no haya ninguna otra posibilidad. Y como ahora se estaba diciendo, hay dos probabilidades. Una podrá ganar más fuerza u otra menos, pero ¿qué es? ¿Haya sido un accidente o que haya sido provocado? Bueno, obviamente por indicios se puede llegar a condenar a una persona. Sabemos que la justicia no es igual para todos. Ojalá en este caso sea el caso que quite la norma, ¿no?, por así decirlo, en torno a este tipo de personas que vemos que le han puesto una fianza millonaria y la ha pagado a la media hora, ¿no? O sea, eso no sucede con todas las personas. Creo que si no estuviésemos hablando del hijo de Mango, de una persona multimillonaria, creo que el caso se hubiera tratado en los medios de comunicación de otra manera, o sea, estoy prácticamente seguro, y lo hemos visto con otros temas, ¿no? Creo que aquí se estarían enumerando no solo indicios, sino que se estaría diciendo que hay pruebas
concluyentes de que esta persona es culpable, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto es algo que sucede y que va a seguir sucediendo siempre. Más, incluso una tercera, que en un momento determinado, visto que los móviles estaban cerca, que hubiera habido una discusión y de forma fortuita, no querida, pero en todo caso que haya producido por causa de esa discusión la caída del padre, ¿no? Que él probablemente no querrá decir, porque entonces ya se empezaría a pensar que ha sido porque ha querido. Por lo cual, claro, son tres escenarios distintos, complejos de poder probar desde un punto de vista de que allí no había nadie más que ellos, salvo lo que ahora estaba diciendo. Bueno, aunque sea, si tuvieron una discusión, en ese sentido sería homicidio. O sea, ¿de qué estamos hablando? Que no sería ni accidente, ¿no? O sea, hay una discusión y tú empujas a una persona en una ladera. Bueno, pues tú como persona física tienes que saber en dónde estás y qué es lo que vas a hacer con tu empujón, con lo que sea que tú hagas, una zancadilla. Si tú haces una zancadilla y esa persona muere por culpa de tu zancadilla, da igual que sea que has matado de un disparo sin querer o has matado por hacer una zancadilla a una persona, ¿no? Hay que ver entonces si realmente había una premeditación, como sea, ¿no? Pero obviamente, en un sitio así, si tú empujas a alguien, sabes perfectamente que vas a matar a esa persona. O sea, eso está claro. Lo técnico y esas conversaciones, parece que ha mentido, ¿no? También. Entonces, a ver, Fernando, y avanzamos. Sí, no, yo entiendo que al final, con lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa, más allá de los indicios que hemos podido saber todos, ¿no? La falta de abrasiones en las manos, es decir, todo lo que sabemos nos dice, cada uno podemos opinar lo que nos dé la gana. Ahora, con lo que hay suficiente para que un juez pueda dictaminar que el hijo de Isaac Andic es culpable. Probablemente no. Es decir, probablemente no. Por lo tanto, tendremos que esperar a ver si hay algo ahí que ahora mismo desconocemos, pero con lo que hay, más allá de lo que opinemos nosotros, concluyente, parece no haber mucho. Vamos ahora a Barcelona, en Palau de Plegamans, el municipio donde se encuentra la sede de Mango, precisamente. La noticia de la detención de Jonathan Andic ha caído con un gran impacto. Alberto Martínez Collado. Sí, Gonzalo, Marta, buenas tardes. Mucha conmoción aquí en la sede central de Mango, en Palau Solità y Plegamans. Aquí hay 500 empleados que trabajan en esta sede central. Tienen que pensar que es una figura muy importante actualmente en la empresa, la de Jonathan Andic, vicepresidente del Consejo de la firma catalana de moda. Y como decimos, esos 500 trabajadores se han enterado esta mañana a primera hora a través de la prensa, pero ha sido imposible hablar con ellos, han mantenido un silencio absoluto. También de forma oficial lo ha hecho la empresa, que ha seguido esa estrategia para evitar una posible crisis reputacional. Pero el tema sí que ha estado encima de la mesa alrededor de este polígono de la provincia de Barcelona. En algunos bares, por ejemplo, los trabajadores sí que han comentado la detención de Jonathan Andic, y hay personas incluso que nos reconocían fuera de cámaras, pero también delante de cámaras, que era una noticia que no les sorprendía. Sí, que viene bastante gente de Mango aquí a comer, y hoy, pues bueno, ha sido el tema de conversación de esta mañana. También se veía un poquillo como que estaban detrás de la sospecha esta, ¿no? Y hoy, pues bueno, ha sido el tema de conversación porque es impactante al final. Bueno, simplemente estábamos comentando por la mañana porque hay una radio y hay quien mira una noticia y habíamos escuchado. Oye, pues ¿sabéis que han detenido? No sé si al estar cerca de Mango tenían constancia de la noticia cuando falleció hace 1 año y medio el fundador. Y si os había pasado por la cabeza esa posibilidad de que tuviera algo que ver el hijo, pregunto. No se nos pasa por la cabeza nada. Es un tema que se comenta, Bueno, yo creo que claramente la mayoría de la gente desde fuera creen que el hijo es culpable. Esta es la sensación que da, ¿no? Por lo visto, bueno, yo también obviamente escucho, ¿no? Cuando se habla de este tipo de temas, siempre intento escuchar, ¿no? A la gente, o en los bares o en algunos sitios así, o en familia y así. Básicamente tú escuchas y dices, ostras, es que la gente cree que es culpable este señor. La noticia en su momento, pero bueno, no entramos más allá. Jonathan Andic fue el único testigo del momento en el que su padre cayó al vacío en el entorno de Montserrat el 14 de diciembre de 2024.
Él dio la versión de que se trató de una caída accidental, pero las dudas sobre esta tesis surgieron enseguida tras conocer que el terreno del lugar exacto de la caída no tenía ninguna complicación y que Isaac contaba con equipamiento adecuado para la ruta que ambos estaban haciendo. En estas escaleras arrancaba el 14 de diciembre de 2024 una ruta planteada como una reconciliación, pero que resultó ser mortal para el fundador de Mango. Isaac Andic y su hijo Jonathan habían decidido visitar las cuevas de Montserrat con el objetivo de pasar el día juntos después de atravesar un mal momento familiar. El sendero de 5,5 kilómetros tenía una duración aproximada de 2 horas y cuarto. Y la dificultad técnica era baja según los expertos. A mediodía ya deshacían el camino de vuelta a casa, pero minutos después de las 12, el fundador de Mango se precipita al vacío por este barranco de más de 150 metros y muere en el acto. Su hijo hace una primera llamada a su madrastra, la mujer de Andic, y no es hasta las 12:39 cuando Jonathan decide llamar a los servicios de emergencia. Y mientras el equipo de rescate intenta acceder al Lo que es tremendo es que no está ni siquiera vallado a día de hoy ese sitio. cuerpo del padre, Jonathan asegura que iba por delante cuando escuchó un desprendimiento de piedras tras él, pero nunca llegó a aclarar dónde estaba en el momento de los hechos. Hoy, año y medio después, nadie sabe qué pasó exactamente aquel día. La falta de testigos no ha ayudado, tampoco las contradicciones de Jonathan, la única persona que estaba presente en la muerte de Isaac Andic, un fallecimiento que sigue envuelto en dudas. Bueno, obviamente al no haber testigos directos de la caída o del presunto homicidio, pues esto va a ser bastante complicado para la posible condena que pueda llegar a tener este señor, ¿no? Yo creo que lo van a tener muy complicado, sí, puede haber una serie de indicios, hay preguntas incómodas y bueno, podemos decir que la respuesta quizás está en la montaña, sí, pero también está en los indicios que los Mossos han ido recogiendo, en las contradicciones de Jonathan durante sus varias declaraciones, en el móvil requisado y en esa relación padre-hijo envuelta en expectativas de millones por heredar, una fundación que supuestamente había, y Estefanía Nut, que la llama, relata después de todo esto, esta golfista, pues un conflicto, ¿no?, en los testimonios ante los Mossos d'Esquadra, y otros testigos de hecho matizan intentando cerrar que había una fractura total entre hijo y padre, ¿no? Entonces creo que es una muerte extraña desde un primer momento. Ese barranco, un supuesto resbalón, no hay testigos. Vemos como una historia que corre por todos lados y que a día de hoy tenemos mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar con esta muerte. Estaremos enumerando también en los próximos vídeos una serie de indicios, creo que hay hasta 10 o algo así, que comenta el auto judicial. Se estaba yendo, o sea, se está filtrando poco a poco en los medios de comunicación, y luego también el tema de la geolocalización, ¿no? Los posicionamientos de los teléfonos móviles creo que ha sido clave también para la detención de esta persona, aparte de las declaraciones de la viuda de Isaac Andic. Sí, ¿verdad que fue días, claro, fue días si es antes? que hubo, porque si de verdad, imagínate lo que debe operar en la cabeza de un hijo mayor que se siente con tanto complejo de inferioridad, con una figura paterna tan fuerte, que él no es capaz de cumplir sus expectativas, que además lo bajaron del cargo. Entonces es el típico personaje que se empieza a sentir realmente una basura al lado de su padre y planifica asesinarlo. Y va a el mismo sendero en las montañas de Montserrat a ver dónde lo puede empujar. Es que ¿en qué bolón te metes en tu vida que eres capaz de planificar el asesinato de tu padre? Que me imagino yo, como muchos hijos deben haber tenido sentimientos encontrados con su padre, etcétera, pero lo que debe haber sido su como bolón psicológico de planificar un asesinato de este tipo, si es que se comprueba que eso fue así. Y es realmente el guión de un millón de series que hemos visto. Subémosle cosas al guión. A ver. Hay nuevos antecedentes también en torno a esto y el cómo la policía, particularmente los Mossos d'Esquadra, empezaron a indagar y a generar o a tapar estos cabos sueltos que llevan hasta ahora Jonathan Andic como el principal responsable de la muerte de su padre, el fundador de esta empresa Mango. El teléfono que tenía él en 2024, el día de la excursión, fue investigado y periciado por la policía. ¿Qué se dio en ese teléfono y qué encontraron al interior de ese teléfono o como antecedentes en el móvil? Primero,
que estuvo no una vez, sino varias veces en el mismo lugar donde se generó el hecho. El teléfono fue básicamente vía GPS localizado en aquel lugar. Otro antecedente claro, también ciertos reportes de prensa, una vez que ocurre el hecho, Jonathan Andich hace 3 llamadas. Al teléfono de su padre, al teléfono de la pareja de su padre y posteriormente a un número de emergencias. Algunos plantean esta teoría. Esto lo hizo con un qué, para manejar básicamente y para hacer esta teoría o esta hipótesis de que yo no vi a mi padre que se cayó, entonces lo perdí de vista y hago el llamado para saber dónde está. Y después llamo a la esposa de mi padre para contarle lo que pasó y después llamo a emergencias para hacer básicamente también el rastreo completo de lo que uno debería hacer hipotéticamente, por ejemplo. ¿Y llama luego a emergencia? ¿No deja pasar tanto tiempo? ¿Se sabe ese detalle? No hay un relato más o menos de cuántos minutos pasa aproximadamente entre que hace la primera llamada al teléfono de Isaac Andich hasta que hace la última al número de emergencias. Te tengo un último dato. A ver. El 2025, principio del 2025, él cambia de teléfono. Principio de 2025. Esto ocurrió ¿Jonathan o Isaac? Jonathan, pues Isaac ya estaba muerto ya. Perdón. Y ahí Jonathan cambia de teléfono y se demora 2 meses en entregar su móvil antiguo a la policía. Que ese es el móvil que se hacen las pericias, donde se empiezan a encontrar los mensajes, los llamados, la ubicación en el GPS. Y ahí es cuando esta primera declaración, que da justo con los días pasados ya el hecho, se empieza a generar ciertas dudas en torno a lo que se encontró en aquel móvil. Y ahí es donde viene el segundo interrogatorio a él. Y ahí es cuando la policía hace este encuadre y dice, bueno, lo que tengo acá difiere un poco de lo que está acá. ¿Y por qué difiere? A ver el móvil, ya, las incongruencias van por este punto. Ya no es solamente testigo, puede ser sujeto de interés un poco más allá. Ahí comienza un poco, y llegamos a octubre del 2025, casi un año después del hecho, cuando ya la policía y los mozos de escuadra y las autoridades catalanas y también españolas dicen, ya, él no es solamente un testigo, también podría estar implicado en este hecho bajo estas circunstancias, visitó el lugar del trekking días antes, hizo llamados que tienen cierta incongruencia, hay incongruencias entre el primer y el segundo relato, y este punto que lo mencioné al principio, pero que también es muy importante. Todas estas grandes fortunas, aunque quizá uno no lo crea, pero es parte obvio, andan con seguridad, siempre. Bueno. Jonathan Andich, ¿se acuerdan que yo les dije que a la seguridad de Isaac le dijo, no nos acompañe, voy a ir yo con él solo? Cosa padre e hijo. Sí, un reencuentro familiar después de tantos años de disputa. ¿Cómo va a sospechar del hijo? Uno dice, bueno, una reunión padre e hijo también quiere estar alejado, el estilo de vida que deben tener ellos, siempre rodeados de seguridad, o sea, poco espacio para ser ellos mismos, digamos, como para retomar. ¿Qué mejor que esas montañas? Qué mejor esas montañas con acantilados de 150 metros, había pensado también. Pero o sea, este es verdaderamente el secreto de la montaña, porque solamente la montaña sabrá lo que pasó realmente. Habrá que ver en las imprecisiones del relato del hijo o algún otro antecedente que pueda encontrarse en el celular, alguna pista, ¿no? Pero es brutal, la acusación es brutal. Y algo debe haber, porque entiendo que el sujeto del hijo está en los calabozos en este momento, en prisión preventiva, ¿no? Sí, de hecho yo lo decía anteriormente esta mañana, en la mañana española, ahí en Barcelona, precisamente donde vive Jonathan Andich. Fue a buscarlo, los mozos de escuadra, la policía de aquella parte de España, y lo detienen y está actualmente en prisión preventiva a la espera. Está detenido, no sé si está propiamente porque tiene, es como la previa. La previa, claro. Claro, está detenido para interrogarlo y todo, y ahí hay que ver que, no sé si el sistema es exactamente igual que el chileno, si es que se lo deja en algún tipo de capitán llave, su capitán llave. Para allá, entra y sale. Claro, entonces algo así, pero hoy día se lo puede detener. Hoy se lo puede detener, de hecho. Y son las imágenes que estamos viendo y que causaron, la verdad, que toda la prensa española está en eso. Obviamente, si es demasiado importante la noticia. Porque no es solamente una noticia de la prensa rosa, sino es una noticia también que es económica política, donde imagínate tú que fuera verdad que el hijo de la mayor economía catalana o de una de las mayores economías catalanas es asesinado asesina a su padre. Tremendo. Además, una empresa que no está bien. Ese es un punto importante. Es una empresa, a pesar de los millones que estamos hablando y todo, no es una empresa que esté funcionando tan bien. No tiene la capacidad que ha tenido Zara, bueno, de expandirse por el mundo y de modernizarse tanto. Entonces, es una empresa que está un poquitito más en el pasado respecto a su gran competencia. Por eso no hay que crear imperios comerciales, chiquillos. Quédense ahí nomás, ahí a 3 cuartos. Piolita. Oye,